Buenas tardes. Ok, buenas noches. Vamos a ir iniciando, si les parece bien. Bueno, Florecer es una organización sin fines de lucro. Somos ciudadanos, vecinos, que creemos que entre más comunicación, entre más información se divulga, entre más se promueve el conocimiento entre los ciudadanos, más se avanza como sociedad, que la participación de los ciudadanos es importante e indispensable para poder movernos como sociedad. Entonces, en este marco, Florecer me invita a realizar este curso que se llama Incidencia Ciudadana en Procesos de Contratación Pública. Mi nombre es Luis Fernando Barquero, soy abogado y esta actividad es meramente académica, gratuita para todos los participantes y además tiene la función de construirnos. Entonces, es un curso que está dividido en dos secciones. Hoy la primera parte y de hoy en 8 estaremos llevando una continuación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer los instrumentos legales que existen. Un momentito, por favor. Ok. Es conocer los instrumentos legales, en este caso el recurso de objeción, disponible para la organización civil dentro de los procesos administrativos de contratación pública. ¿Qué significa esto? Yo les podría decir que el objetivo general lo resolveríamos muy fácil en el momento que yo les digo a ustedes, a partir de la interposición de un recurso de objeción ante el cartel en un proceso de contratación, los ciudadanos pueden incidir dentro de los procesos de contratación. Pero eso que acabo de decir puede que resulte un poco complejo para las personas que no han estado inmersas en la contratación pública. Puede ser que les haya hablado en chino, ¿verdad? Entonces, la idea de este curso es bajar ese lenguaje técnico jurídico que tiene la contratación administrativa, que la vuelve compleja, a un lenguaje más accesible y de pronto explicar esos conceptos básicos de contratación pública. Vamos a ver entonces, vamos a ver 4 temitas, 5 al final, si nos da chance de ver la vía judicial. Hoy vamos a ver los primeros, que serían conceptos generales de la administración, conceptos generales de las compras públicas, y vamos a ver un poquito sobre los principios rectores de la contratación pública. Ya luego lo que es el ciclo general y los recursos de objeción lo vamos a ver de hoy en 8, pero por lo menos hoy vamos a tratar de abarcar esos primeros 2 temas. ¿De qué se trata esto de las compras públicas? Vamos a ver. Para que sepan, en Costa Rica hay una ley de contratación administrativa, hay un reglamento a esa ley de contratación administrativa y actualmente es muy importante, existe un proyecto de ley que se llama Ley General de Compras Públicas, con el cual se pretende modernizar y actualizar todo el esquema que hoy existe en respecto a compra pública. Sin embargo, esta exposición que hoy les traigo, si en caso de que se diera la aprobación, no modifica en nada lo que se va a enseñar. Todo está planificado para que sea vigente aún y se realice la aprobación del proyecto de ley. Vamos a ver. ¿Qué son compras públicas y cuál es su afectación en nuestra vida? Esto es muy importante. ¿Qué son las compras públicas? Cuando hablamos de compras públicas, vean que aquí hay 2 preguntas. Primero, ¿qué es la compra pública? Y luego, ¿cuál es su afectación? Cuando pensamos en compras públicas, realmente tenemos que pensar en que el gobierno como tal, el Estado con E mayúscula, es el mayor comprador de nuestra sociedad, a través de todas sus instituciones, de todos sus entes. Si sumamos toda esa demanda dentro de un solo comprador, es quien tiene más grande la cuantía de compras dentro del país. Es el comprador más grande y más importante. Entonces las compras públicas son eso, son esas compras que hace el Estado. ¿Y cuál es su afectación en nuestra vida? Bueno, pensémoslo desde lo más simple, desde lo más sencillo. Desde que uno se levanta, después de darle gracias a Dios, normalmente las personas prenden la luz, revisan el teléfono, abren el tubo para lavarse los dientes o para bañarse. Esas cosas, esos actos simples de la vida están inmersos en las contrataciones públicas porque, por ejemplo, toda la infraestructura
para que esos servicios de electricidad, de agua, de telecomunicaciones existan, hay compras públicas de fondo. Pero va más allá de eso. Las compras públicas tienen están tan ligadas a nuestra vida diaria que tienen que ver incluso con nuestra salud. Por ejemplo, lo que es la compra de medicamentos que hace la caja tiene que ver con compras públicas. Lo que tiene que ver cuando salimos a la calle y estamos estresados porque estamos en una presa tiene que ver con compras públicas, porque tiene que ver con infraestructura pública. Y lo cierto es que toda la contratación pública impacta sí o sí en la vida de los costarricenses, y por eso es que es muy importante entenderla y es muy importante saber cuál es el rol proactivo que puede tener el ciudadano dentro de la contratación pública. Y aquí vamos a tener que hacer una primera diferencia. ¿Qué es compra pública y qué es compra privada? Veamos. Para explicar esto voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos que Roger, que amanece un día don Roger con ganas de ser escritor. Dice, lo mío tal vez no es la microbiología fue una etapa de mi vida, pero yo lo que quisiera hacer es dedicarme realmente a escribir poesía. Entonces, para poder escribir poesía, voy a comprarme una laptop nueva. Entonces, voy a agarrar mi ahorro que tenía para una maestría y mejor me compro una buena laptop. Entonces, va al centro comercial de su preferencia, compra una laptop muy elegante, muy bonita, se la lleva para su casa, no le importa el precio, él está realizado porque es su sueño. Cuando llega a casa se topa a su amigo y Jorge le dice, mira qué bonita computadora. Me dice, sí, claro, me costó $2000. Ah, qué bien. ¿Para qué lo ocupas? Porque voy a escribir poesía. Bueno, si vas a escribir poesía, una computadora de $2000 está un poco exagerada. Tal vez con una computadora de la mitad o un tercio de ese presupuesto hubieras logrado hacer el mismo objetivo. Y Roger tal vez no le importa tanto eso y dice, bueno, al final yo soy feliz con mi computadora, esa es la que yo quería. Y la verdad es que lo que diga Jorge poco me interesa, porque al final es mi plata, ¿verdad? Esa es la diferencia entre compra pública y privada, que la compra pública se hace con dinero de todos los costarricenses. La compra privada, cada quien verá qué hace con sus recursos, pero en la compra pública hay dinero que es de todos. Y cuando estamos hablando de contratación pública, cuando ese dinero es de todos e incide en la vida de todos, entonces requiere la atención de la sociedad y requiere mecanismos para poder ser atendido de manera correcta. ¿Cuál es ese mecanismo? Un proceso de contratación que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Vamos a ver cuál es la diferencia entre compra pública y privada. Es que lo que estamos comprando, antes había un abordaje subjetivo. Antes decíamos que la contratación administrativa era aquella cuando la administración era la compradora. Ahora con el nuevo proyecto de ley quiere irse todavía más adentro y decir con un abordaje más objetivo que la compra pública es aquella donde estamos utilizando fondos públicos, indiferentemente de quién esté comprando. Mientras estemos utilizando fondos públicos para comprar, es compra pública. Vamos a ver, entonces, la licitación es ese proceso que genera control de esos recursos públicos y además optimización de ese gasto público. ¿A qué se refiere con optimización? Bueno, que vamos a garantizar por medio de un proceso el mejor uso de ese dinero. Entonces, a ese proceso le llaman licitación. Entonces, cuando ustedes están viendo las noticias, están leyendo el periódico, leyendo alguna noticia en la red y hablan de licitación, muchas veces las personas no se ubican de qué es este término. Y la licitación entonces es un proceso de control mediante el cual de manera ordenada se van siguiendo algunos pasos para garantizar el buen uso de ese dinero y la optimización de ese gasto público. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a hablar del principio de control racional sobre el gasto o sobre el riesgo. Vamos a ver. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a adquirir que una institución pública, digamos una municipalidad va a adquirir carretillos y va a invertir 1 millón de colones en carretillos para actualizar la cuadrilla de carretillos que tiene la institución y que tienen una duración más o menos de 1 año, porque cada año tienen que
las cuadrillas de trabajo tienen que estar renovando este equipo porque se deteriora. Entonces, tienen una contratación que tiene una cuantía, una estimación económica de lo que se va a gastar de 1 millón de colones. Pues 1 millón de colones en carretillos es plata, es bastante dinero, digamos. Yo creo que cada 5 en el gobierno, en el Estado, es importante y es de cuidado ver cómo se administra. Pero obviamente cuando no estamos comprando carretillos, sino que si yo estamos haciendo la inversión, pensemos, vamos a ver, que la municipalidad está adquiriendo un software especializado de administración financiera. Y ese software, digamos, esto es un ejemplo de la... no tengo idea de cuánto cuesta, pero imaginemos que cuesta 120 millones de colones. Ya 120 millones de colones, pues el riesgo es mayor, porque si los carretillos no salen tan buenos y tal vez son incómodos y tal vez no son los mejores, durante un año los pobres empleados van a tener que lidiar con malos carretillos. Pero si por alguna razón el software de administración financiera no funciona bien y se hace una inversión de 120 millones, eso va a traer repercusiones a durante mayor tiempo y con mucho mayor impacto sobre las finanzas de la institución. Entonces, a eso se refiere el control racional. Si aumenta el riesgo, si aumenta la cuantía, aumenta el control. Dicho de otra manera, cuando los contratos son de cuantía más baja, entonces se considera que el riesgo es menor y los procesos tienden a ser un poco, tal vez no de menos, no un control laxo o sencillo, sino que tiende a ser un control más rápido, pensando en dotar de agilidad también a la administración, de que haga las cosas con mayor flexibilidad y mayor rapidez si la cuantía es menor. Entonces, la Sala Constitucional, bueno, esto es un poco de jurisprudencia. Cuando los abogados hablan de jurisprudencia, hablan de lo que ha dicho los jueces una y otra vez reiteradamente, y aunque no está en la ley, como lo repiten tanto, se vuelve parte de la ley de alguna forma. La Sala Constitucional ha dicho que un procedimiento es un conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico funcional. Entonces, una licitación es un conjunto de actos que se hacen de manera ordenada. Tiene un orden cronológico, un orden funcional. Cada uno de los actos que se llevan en un proceso de licitación tiene una idea, una lógica que nos permite a nosotros hacer una buena adquisición, o al Estado hacer una buena adquisición. ¿Por qué? Porque el fin es verificar la existencia de una necesidad pública a satisfacer y de los hechos que la crean, así como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la forma que mejor armonice con el fin público a cumplir. Entonces es muy importante, los procesos administrativos tienen dos componentes adicionales. El que está en celeste ahí en la proyección es el componente de escuchar. El proceso escucha, en este caso escucha a los interesados y además tiene un fin. Los procesos tienen el fin de atender la necesidad pública. Entonces, eso es muy valioso a la hora de acercarnos a las licitaciones o a las compras públicas. Hay que entender que el fin último no es hacer un proceso porque sí, sino es atender realmente la necesidad que tiene el Estado o que tiene más que el Estado, la comunidad y la sociedad que hay que cumplir. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al parque nos damos cuenta de que el parque es un charral montado, que no tiene espacios públicos, que es un espacio público subutilizado, que sería más bonito si tuviera un play, si el play estuviera a la par de una cancha de fútbol, etc. Entonces es probable que la administración, si se hacen bien las cosas, si se lleva bien la información, la administración termine haciendo una licitación para que una empresa llegue, realice los trabajos, las obras de limpieza, de construcción y de creación del parque, de un parque que sea realmente funcional, ¿verdad? Entonces, ese es el fin público, realmente satisfacer la necesidad de la comunidad. Entonces, vamos a hablar, perdón que vaya tan rápido, pero es que tengo bastante información y si voy en algún momento muy rápido me avisan, a ver si bajo un poquito la velocidad. Yo sé que voy un poco rápido. Actualmente, hay varios tipos de procesos. Está la licitación pública,
la licitación abreviada, la contratación por escasa cuantía, también llamada contratación directa, y las compras directas excepcionales, que cada una de estas tiene, digamos, su rollo. Pero esto puede cambiar, o más bien está a punto de cambiar, si se realiza la licitación, si se aprueba en la Asamblea Legislativa, en la corriente legislativa, el proyecto de ley de esta ley que les hablaba de las compras, Ley General de Compras Públicas. Van a cambiar los nombres, pero la lógica de la contratación va a ser la misma. Y en esto, entonces, sirve para explicarles un poquito de qué se trata, qué es lo que hay ahorita. La licitación pública es el procedimiento por excelencia. Todo debería contratarse por licitación pública. Es el procedimiento que es más riguroso, que tiene más elementos de control, que tiene más elementos de seguimiento. Y que garantiza la mejor selección del objeto contractual o la mejor selección de lo que vamos a contratar, para decirlo en palabras más coloquiales. Pero no siempre lo que se está contratando, y aquí regreso a lo que hablaba ahora, no siempre lo que se está contratando es de un valor tan alto. Y entonces vale la pena, si el valor es un poquito más bajo, hacer una licitación un poquito adecuada a esto, reduciendo un poquito los tiempos, reduciendo un poquito estos controles para hacerla más rápida y expedita. Entonces, a esa versión de la licitación pública un poquito más rápida, le vamos a llamar licitación abreviada. Y todavía, si el monto es todavía menor, le vamos a llamar contratación por escasa cuantía o contratación directa, que igual es un pequeño concurso, es una pequeña licitación donde hay participantes, igual hay una selección, hay todo un proceso, pero es todavía más pequeña y más rápido los tiempos. Y esto lo vamos a ir viendo un poquito. Todavía no se asusten si alguno todavía está un poco perdido. En el transcurso de la charla vamos a ir aterrizando algunos conceptos importantes. Y luego está la contratación directa excepcional, que es cuando no hay del todo un concurso. Cuando hablamos de la contratación directa excepcional es cuando la administración, cuando hablo de la administración estoy hablando del Estado, cuando el Estado decide comprar directamente a un proveedor sin hacer un estudio de mercado porque no es necesario. ¿Cuándo no es necesario? Por ejemplo, cuando hay un único oferente. Cuando solamente hay un oferente en todo el país que da ese bien, que oferta este bien. Por ejemplo, si yo compro un equipo de tecnología, por decir una marca 37XY, ¿verdad? Un equipo tecnológico muy especializado que sirve para hacer algo muy especializado, y resulta que el adaptador de corriente de ese equipo se dañó. Pero no solamente se dañó, sino que no le sirve ningún otro en el mercado, solo el de esa marca. Y resulta que en el país solo hay un distribuidor exclusivo de ese equipo. Entonces, no resulta necesario hacer un estudio de mercado porque sabemos y está garantizado en el expediente que solamente hay un proveedor que vende ese tipo de equipos en el país. Entonces, en esos casos muy documentados, se puede hacer una contratación directa. Para el resto vamos a estar hablando de licitación, ya sea la licitación pública, la licitación abreviada o esta otra que se llama contratación por escasa cuantía o contratación directa, que digamos que es una licitación más pequeñita. En caso de que se diera la aprobación de la ley, estos nombres cambiarían y variarían un poquito. Sería la licitación pública, cambiaría de nombre a licitación mayor, la abreviada cambiaría de nombre a licitación menor, y la contratación por escasa cuantía se llamaría licitación reducida. Cada una tendría sus plazos, sus tiempos, y entre más pequeña la cuantía, más cortos son los tiempos. Y esa es la diferencia. Vamos a ver entonces. Bueno, lo que les hablaba, ¿verdad? Si el instrumento a futuro sería esa, la licitación mayor, menor y la reducida. En este momento, cada institución tiene diferentes estratos de contratación. ¿Qué significa esto de estratos de contratación? Voy a volver a la filmina anterior un momento. Vean, chicos, por ejemplo, y chicas, si una municipalidad
va a hacer la adquisición o va a hacer un proyecto, por ejemplo, de la construcción de un edificio, tiene que revisar cuál es su presupuesto y revisando su presupuesto se va a una tabla, el presupuesto anual de la institución. Digamos que el presupuesto anual de esta municipalidad es estoy poniendo números hipotéticos, de 100 millones. Y hay otra municipalidad a la par que tiene un presupuesto mucho mayor, de 200 millones. Entonces, a partir de su presupuesto se establecen los estratos de licitación actualmente. Entonces, entre más alta sea el presupuesto de cada organización, más altos son los límites de contratación. Esto quiere decir, por ejemplo, que una municipalidad que está en estrato A, en el estrato más alto, una licitación pública puede empezar a partir de los 100 millones de colones. Y una licitación abreviada serían las licitaciones que van de los 50 a los 100 millones de colones. Y una contratación directa de escasa cuantía son las contrataciones que tienen un precio menor a 50 millones. No sé si me estoy dando a entender. Si alguien se está quedando botado, por favor, sirvas a interrumpirme. Lo que quiero decirles es que entonces, entre mayor es el precio del objeto contractual o lo que puede valer esa compra, se tiene que escoger el sistema de contratación, ya sea la escasa cuantía, la abreviada, la pública, y la institución va a acceder a esos sistemas de conformidad a su presupuesto. Ahora se unifican, si se aprueba la ley, todos los estratos se van a unificar y eso va a significar que todos van a tener los mismos estratos y no todos van a, sin importar, sin importar cuál sea su presupuesto institucional, van a seleccionar los tipos de licitación o más bien licitación mayor, menor o reducida de conformidad a una única tabla. Además, si se diera la aprobación de este proyecto de ley, se van a eliminar un montón de criterios de excepcionalidad. Ahora yo les hablaba esto del criterio de oferente único, ¿verdad? Pero hay un montón de criterios, alrededor de 16 criterios en la ley actual y la idea es reducirlos creo que a 6, si no mal me equivoco. La idea es reducir bastante. Sí. Roger, acá, ¿usted se podría volver una diapositiva? Claro, por acá. Entonces, digamos, por decirlo así, como un ejemplo, de acuerdo al presupuesto de, o sea, yo sé que eso varía, digamos, según cada institución, pero digamos, uno podría decir como una licitación pública podría ser la compra de unos carros, una licitación abreviada, una compra de unas computadoras que van Exactamente. disminuyendo el monto, la escasa cuantía, hasta podría ser no sé qué sé yo, el papel de las facturas de un banco. Claro, dame un segundito, por ahí está. Vamos a ver. Y digamos, Vamos a revisar los límites de contratación administrativa 2020 para que se den una idea. Un momento, por favor, para contarles de esto. Gracias. Hoy por hoy, una institución pública que está, por ejemplo, en estrato E, que es donde están la mayoría de las municipalidades, una contratación directa, ¿verdad? Una contratación directa que es la licitación, digamos, más simple, va desde los 0 colones, de cuando el objeto contractual es de 0 colones, hasta 21 millones de colones. Entonces, ¿qué puede costar entre 0 colones y 21 millones de colones? Podemos ver, por ejemplo, aquí pueden haber, como dice Roger, unas computadoras, podría ser la adquisición de un vehículo, de unas motocicletas, pero cuando ya ese objeto contractual que inicia con esa estimación presupuestaria que hace el gobierno, el Estado, tiene que decir, bueno, yo creo que esto me va a costar, este edificio que vamos a hacer, este salón comunal, me va a costar 30 millones de colones. Entonces ya no lo puedo gestionar por medio de una contratación directa, entonces lo tengo que gestionar a través del siguiente proceso, que sería una licitación abreviada. La abreviada para el estrato E va desde los 21 millones hasta los 203 millones. 203 millones de colones. Entonces, de 21 a 203 millones
ya encontramos una gama más amplia de objetos contractuales, ¿verdad? De mucho mayor cuantía. Pero resulta que eso suena mucha plata, pero cuando estamos hablando de asfaltados de carretera, son poquitos kilómetros los que se pueden hacer con 203 millones. Es carísimo hacer un asfaltado de carretera. Entonces, probablemente, si hay que asfaltar varios kilómetros, ya no alcanzaría a hacer una licitación abreviada, sino tendríamos que seguir con una licitación pública. Todo esto en un estrato E. Pero si estuviéramos hablando de una institución, digamos, más pequeña, y voy a hacer aquí énfasis, por ejemplo, en una junta de educación tiene rangos o estratos diferentes. La mayoría de las juntas de educación están entre el estrato J y el estrato I. Y por darles un ejemplo, en el estrato I, una contratación directa va desde los 0 colones hasta los 6 millones de colones. Vean que el estrato E era hasta los 21, ahora es hasta los 6, una contratación directa. Y una abreviada sería desde los 6 millones hasta los 58 millones. Entonces, mientras que en el estrato E podíamos hacer licitaciones abreviadas hasta los 208 millones. Entonces, no sé si con esto se logra ejemplificar un poquito más el funcionamiento de los estratos como mecanismo de identificación del tipo de proceso concursal que vamos a utilizar. Don Roger. Sí, todo bien, muchísimas gracias. Ok, igual, si alguien más tiene alguna consulta, ahí me van interrumpiendo y nos vamos organizando. Entonces, esto que les estoy hablando va a suceder con la aprobación de la ley, si queda como está el proyecto planteado en la asamblea, los nombres van a cambiar, ya no se van a llamar licitación pública, licitación pública abreviada y contratación directa, sino ahora que se van a llamar mayor, menor y reducida, y va a existir un único estrato para todos. Todos van a estar en un único estrato, y los montos van a ser iguales para todos. Entonces, eso es importante para poder seguir viendo hacia dónde vamos. Cuando la gente habla de licitación, indiscutiblemente habla a veces de carteles. Y la gente cuando escucha la palabra cartel y nunca se ha acercado a la contratación pública, pues se imagina diferentes cosas. Hay gente que cuando escucha la palabra cartel, se imagina todavía una cartulina pegada fuera de la institución pública, ¿verdad? Y esto pasa, que la gente tiene ese imaginario, porque si nunca le han presentado un cartel, pues no entienden de qué les estamos hablando. ¿El cartel qué es? Es un reglamento. El cartel es un reglamento, eso es un cartel. Un cartel es un reglamento específico para una contratación. Entonces, Luis Fernando, eso quiere decir que cada vez que el Estado va a adquirir algo por un proceso de contratación, ¿tiene que hacer un reglamento? Sí, efectivamente tiene que hacer un reglamento. Y además, ese reglamento no solamente tiene que hacerlo para cada compra, sino que tiene que estar ordenado. Entonces, aquí aparece en ese triangulito, los abogados les gustan llamarlo el triángulo, la pirámide de Kelsen, pero para hacerles un resumen muy breve a quienes no están muy cercanos al derecho, las leyes se construyen en cierto orden. Empezamos con la Constitución. La Constitución política es la base de toda nuestra organización legal. Y luego están las leyes. Ninguna ley puede estar en contra de algo que diga la Constitución. Entonces sabemos que todas las leyes escuchan y atienden lo que dice la Constitución. Y luego están los reglamentos nacionales, y esos reglamentos tienen que atender a lo que dice la ley. Entonces ningún reglamento puede estar por encima de la ley, ni puede decir algo en contrario de la ley. Luego los reglamentos están los decretos. ¿Qué son los decretos? Son emisiones que hacen el Estado sin necesidad de pasar por medio de una ley. Y luego están los actos administrativos, que ahí en esta categoría de actos administrativos encontramos el cartel. El cartel es un tipo de acto administrativo y este cartel tiene que responder a los decretos, a los reglamentos, a las leyes y a la Constitución. Y si algo que dice un cartel
no está de acuerdo con la Constitución, las leyes, reglamentos y decretos, entonces está mal confeccionado. Entonces, el Estado tiene que hacer esfuerzos para redactar cada vez que va a adquirir algo, un cartel que esté de conformidad a todo el marco legal, ¿verdad? Entonces, el cartel es un documento que se vuelve a veces un poco complicado. Vamos a ver, vamos a entrar a... ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si tienen, alguien se imagina o tienen problemas para imaginarse cómo se ve o qué es un cartel y esto de los tipos de licitación. Seguimos por la vida. Bueno, vamos a entrarle al tema 2, que es los principios rectores de la contratación pública. Aquí debería hablar de los principios rectores de la contratación administrativa, más bien, porque con la contratación pública, aquí parece que hay una pregunta. ¿Alguien con una pregunta? Ok. De acuerdo. Seguimos. Ok. Si quiere que pues, le abramos el micrófono o si la quiere hacer de forma escrita, puede ser de las dos formas. Esta dice Robert da Sofeifa. Robert da Sofeifa dice sobre la publicidad en contratación directa en las juntas escolares. No Muy sé, bien. Robert quiere... Ok, ya lo vamos a abordar aquí en este tema 2. Ahí está ese tema, si gusta. Ya casi le entramos entonces sobre qué es la publicidad y cómo tiene que desarrollarse. Y dice, este, Ingrid Sandoval dice, no me queda claro qué es lo que dice el cartel. Y la compañera Patricia Rodríguez dice, compañero, me gustaría que comenten sobre la contratación por demanda, por favor. Claro, con todo gusto. Entonces, para ponerlo en orden, primero voy a comentarles un poquito más de lo del cartel. Luego vamos a hablar un poquito del principio de publicidad y más adelante vamos a hablar de la contratación por demanda. El cartel, para que se den una idea, el cartel es, como les decía yo, un reglamento. Entiéndase eh, un grupo de hojas o ahora formulario en línea con SICOP, donde hay reglas para los participantes. El Estado va a salir, el Estado, la administración pública, la municipalidad, el ministerio, el ICE, etcétera, va a presentar un documento, un cartel, un reglamento, un formulario en la plataforma, donde establece las reglas de esa contratación. Las reglas van a ser cosas como esta. Por ejemplo, vamos a dar de cuentas que lo que vamos a comprar ahora es la computadora, pero ya no es Roger el que va a comprar una laptop, sino que es una oficina del Estado la que ocupa una laptop. Entonces va a poner en ese reglamento, bueno, nosotros, el ministerio, vamos a inventarnos, el Ministerio de Energía va a comprar una laptop, porque necesitamos una laptop para un compañero nuevo. Entonces, esa laptop tiene que tener ciertas características. Tiene que tener un disco duro de al menos tanto. Tiene que tener una tarjeta de red de al menos esto. Entonces, pone una serie de requisitos mínimos del objeto contractual. Y además, no solo eso, sino va a decir, bueno, no solo voy a hablar de cómo quiero que sea el objeto de contratación, sino cómo quiero que sea mi vendedor. Porque no quiero que me lo venda alguien que no tiene experiencia vendiendo laptops, porque yo quiero que quien me lo venda me dé la garantía y el respaldo real que necesito. Va a estar raro si de repente una empresa toda la vida ha vendido productos de limpieza y hoy me vende un laptop. Yo quiero que sea una empresa especializada, entonces voy a poner como requisito que la persona que me quiera vender ese laptop tenga 5 años de experiencia en la venta de equipo de cómputo. Entonces, esas clases de elementos me van a ir estableciendo en este documento que se llama cartel cuáles son esos requisitos mínimos necesarios para determinar cuál es el objeto que va a satisfacer la necesidad de la organización o de la institución pública. Entonces vean que el cartel es muy valioso por eso, porque el cartel establece todas las reglas. Y aquí en el cartel, más adelante, en la próxima
en la próxima sesión lo vamos a ver más a detalle cuáles son las etapas del cartel y esto, para que pueda ser objetado, para que pueda ser discutido. Porque lo que yo les quiero contar en todas estas dos charlas, en la de hoy y en la próxima, es que este cartel no es inamovible. Lo que el Estado llegue y establece, esa solicitud de bienes que el Estado llega a solicitar en este reglamento, no es algo que no se puede discutir, todo lo contrario, tiene un instrumento de discusión que es el recurso de objeción y en el cual los ciudadanos podemos participar. Los ciudadanos podemos organizarnos y presentar recursos de objeción al cartel. ¿Eso para qué nos puede servir? Volvamos al ejemplo del parque. Démonos de cuentas de que van a hacer un parque en nuestra comunidad. Y el parque es muy bonito, sale el cartel está muy bien. Y lo que van a hacer en esa comunidad es un skatepark. Y muy bien, muy innovador que la municipalidad haga un skatepark. Pero resulta que la mayoría de las personas usuarias de ese parque son adultos mayores, ¿verdad? Entonces la única forma en que los señores adultos mayores disfruten el parque es con atracciones distintas al skatepark, ¿verdad? Entonces, podría haber un mal uso del recurso público si se desarrolla en ese terreno que puede ser un baldío, un parque que no está adecuado a las necesidades de esa comunidad. Entonces, a eso se refiere en la discusión del cartel. Y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que es posible discutir esto con la administración pública a través del recurso de objeción, que es cuando se empieza a analizar qué se puede mejorar de ese reglamento. Ahora, vamos a entrar al tema de principios de la contratación pública y aquí vamos a ver el principio de publicidad también. Es muy importante los principios de la contratación pública porque no se puede hablar de objeción o recurso de objeción, como vamos a ver más adelante, si no conocemos y no entendemos bien los principios de la contratación pública. Es más, si una persona quiere entender contratación pública, basta con que entienda los principios de la contratación, porque eso les va a ayudar a entender y a operar todas las leyes y todos los reglamentos. Importante. Vamos a ver si por aquí tengo esta filmina. Vamos a ver esta filmina antes. Bueno, ok. Hay una diferencia entre algo que se llama el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de legalidad. Para aquellos que no están familiarizados con el derecho, resulta que la forma en que se mueven las personas privadas, los individuos en sociedad, es diferente a cómo se desarrollan los sujetos del Estado. Vamos a verlo tal vez con ejemplos muy claros. Cuando Roger decide irse a comprar la computadora con sus propios recursos, él decide cómo hacer las cosas. Él tiene autonomía en la voluntad. Puede hacer cualquier cosa, puede comprar cualquier computadora que le venga a gusto, siempre y cuando no cometa ningún delito en ese transcurso. Entonces, de manera muy sintética, decimos que la autonomía de la voluntad es la posibilidad de hacer todas las cosas excepto las que no son lícitas. Mientras no cometamos un delito, podemos hacer cualquier cosa. Tenemos la libertad de hacer cualquier cosa. Eso para las personas privadas, las personas que están en el derecho privado, más los que están en el derecho público, es decir, el Estado que está regido por el derecho público, le aplica el principio de legalidad, que viene a decirse de alguna manera o bien resumida, que puede hacer únicamente lo que está establecido en la ley. Entonces, para que este ministerio pueda ir a comprar la misma laptop, no puede tomar el dinero, aunque son los mismos billetes, no puede ir y seleccionar el centro de ventas de computadoras que quiera a su antojo, ir, comprar y traer, aunque al final sea el mismo resultado. ¿Por qué? Porque tiene que vivir un proceso que garantice la documentación de esa trazabilidad y ese buen uso de los recursos. A eso le llamamos principio de legalidad. El hacer únicamente, la administración puede hacer únicamente aquello a lo que está legalmente habilitado a hacer.
en este caso, para comprar una laptop, seguir los procedimientos de licitación. Vamos a seguir viendo, pero los principios, pero más allá de eso, hay una serie de principios de contratación administrativa o de compras públicas que han sido desarrollados por la jurisprudencia. Y más específicamente, la Sala Constitucional dijo por allá de 1998 que esos principios son tan importantes que son de rango constitucional, que son tan importantes como la Constitución. Y ya decíamos hace un rato que todos los reglamentos tienen que obedecer a las leyes y todas las leyes a la Constitución. Y entonces cuando esta sala constitucional llegó y dijo en algún momento que los principios de contratación pública tenían rangos constitucionales, puso esos principios en lo más alto de esa pirámide y son de obligación y observación de todos los procesos de contratación por encima de las mismas leyes, porque tienen ese rango de constitucional. ¿Para qué sirven los principios de contratación pública? Sirven para cuatro elementos esenciales. Sería primero, para poder primero para poder interpretar cuál es la dirección que tenemos que tomar, luego para orientar y luego para integrar. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros estamos leyendo las leyes, leyendo los reglamentos o leyendo un cartel, tenemos que leerlos a la luz de los principios de contratación pública. Cuando la administración pública tiene que tomar una decisión, tiene que hacerlo con base a los principios de contratación pública. Y cuando no entiende cómo armonizar dos leyes o dos normas que está viendo, por ejemplo, lo que dice un cartel en la página 1 y lo que dice en la página 6, tiene que leerlo con vista a los principios de contratación pública. Por eso que son muy importantes. Y ya vamos a ver cuáles son. Pero devolviéndome un poquito, tal vez, cuando hablamos del principio de autonomía de la voluntad y el principio de legalidad, resulta que dentro del principio de legalidad, que hablamos de que solamente el Estado puede hacer lo que dice la ley, pues no vamos a encontrarnos ninguna ley que diga, bueno, el Estado solo puede comprar laptops que tengan al menos más de 60 gigas de disco duro. No existe ninguna ley que diga eso. ¿Cómo el Estado selecciona dentro del principio de legalidad cómo toma decisiones? A través del principio de discrecionalidad de la administración pública, que nos ayuda a esa discrecionalidad. Tiene que ser una discrecionalidad razonada que nos ayude a determinar y documentar esas decisiones. Cuando hay más de una opción dentro de las opciones legales que le da la ley al gobierno, el gobierno tiene que documentar y determinar por cuál camino irse. Si hay varias opciones, tiene que documentar en el expediente por qué toma una u otra. Eso es muy importante a la hora de analizar los expedientes de contratación administrativa. Por ejemplo, si estamos hablando del parque y estamos hablando de esto del skate park, por ejemplo, ¿cuál hay que ver en el expediente de contratación y en el expediente de planificación del proyecto? ¿Por qué o bajo qué criterio se hizo una inversión de un proyecto de un skatepark en una comunidad donde solo habían adultos mayores o donde la población principal o más importante de esa comunidad eran adultos mayores? Entonces, ese razonamiento tiene que quedar documentado. Por eso es muy importante. Y por eso la ley de contratación administrativa exige que esa documentación sea parte de los expedientes de compras públicas. Dentro del expediente físico, las instituciones que aún cuentan con expediente físico y también en SICOP, cuando se determine el objeto de contratación en el proceso, en las planillas de SICOP, cuando hablo de SICOP es la plataforma electrónica de compras públicas, antes, hace ya ratito, llamada Merlin. Y en esta plataforma ahora compran en línea las instituciones, pero el proceso sigue siendo el mismo. Tienen que determinar dentro de esos formularios que aparecen en línea cuál fue la razonabilidad y el pensamiento que tuvo la administración para tomar la decisión de adquirir un objeto u otro. Vamos a ver, entonces ya decíamos que esos principios que son de rango constitucional tienen esta función y vamos a ver cuáles son. Entre esos principios, el primero
principio que siempre vamos a encontrar en la lista es el de eficacia. Cuando hablamos de eficacia estamos hablando de la capacidad de poder satisfacer la necesidad pública. Cuando hablamos de eficacia es que cuando en algún momento de los ejemplos anteriores hablábamos que una computadora de tal vez $2,000 era excesiva para un usuario que nada más iba a hacer documentos de texto, pues estamos perdiendo eficacia, ¿verdad? Porque resulta que no estamos adquiriendo el bien específico. Vamos a hacer tal vez un ejemplo un poquito más claro. Vamos a ver. Resulta que en una comunidad, una municipalidad, tal vez hablemos una comunidad rural, se necesita adquirir un vehículo para que los inspectores vayan a hacer las inspecciones de las obras en todo el cantón. Pero es una comunidad mayoritariamente rural, ¿verdad? Que tiene caminos de lastre, caminos maltrechos, difíciles, empedrados, ¿verdad? Y entonces la municipalidad saca concurso la adquisición de vehículos para que los inspectores puedan ir a hacer estas visitas. Entonces, imaginemos en este caso que todos estos vehículos que aparecen en el cartel, resulta que son estos vehículos pequeñitos, económicos, chiquititos, automóviles o más que tienen un nombre, ¿verdad? Esos no los sedanes ni los hatchbacks, tienen otro nombre todavía más pequeño, ¿verdad? Esos vehículos pequeños que no tienen doble tracción, y esos son los vehículos que les van a dar a los inspectores. Bueno, probablemente esos vehículos van a tener una vida útil muy corta, porque con el uso que se les va a dar, incluso les va a ser muy difícil que los empleados públicos puedan llegar a los lugares a los que requieren. Eso es una pérdida de eficacia. Estaríamos contratando un objeto contractual que no es eficaz, ¿verdad? Otra pérdida de eficacia, por ejemplo, la administración pública llegue y va a contratar, una escuela va a contratar a un colegio que le hagan toda la infraestructura de red, ¿verdad? Pero cuando usted vuelve a ver el cartel, tiene todas las especificaciones técnicas de una infraestructura de red de hace 10 años, 15 años, ¿verdad? Con tecnología completamente obsoleta. Entonces ahí vamos a perder eficacia. Entonces, ¿qué es eficacia? En pocas palabras, es realmente la satisfacción del fin público. Y a manera memotecnia, yo siempre les digo que hay que acordarnos de los mateinsectos, de los baigón o los oco, de estas cosas, ¿verdad? Que en la etiqueta a usted le prometen que van a matar la cucaracha y que usted agarra el spray, baña la cucaracha y si la cucaracha se muere, sí era eficaz, ¿verdad? El problema es que muchas veces la administración pública se ve a sí misma comprando bienes y servicios que no logran satisfacer realmente la necesidad pública. Entonces, si logramos identificar, si la comunidad logra identificar la existencia de esta pérdida de eficacia en el cartel, cuando lo lee, si la administración pública, si la comunidad está organizada, por ejemplo, en una asociación de desarrollo, por dar un ejemplo, y esa asociación de desarrollo lee el cartel con el cual se va a adquirir las computadoras que se van a donar a una escuela, y entonces la Asociación de Desarrollo de la Ley y ve que se van a comprar computadoras que ya son obsoletas, podrían incluso poner un recurso de objeción y discutir el cartel con la administración porque hay una pérdida de eficacia siempre y cuando haya un criterio técnico experto de por medio y se pueda documentar en el cartel y se pueda ver en el historial del cartel, cuando hablamos esto del principio de discrecionalidad, que se pueda ver las razones por las cuales se eligió ese modelo de computadoras, ¿verdad? Entonces, esa discusión es la que puede enriquecer a la comunidad y la institución pública se puede ver beneficiada de escuchar esas opiniones por parte de la comunidad. Entonces, vamos a ver otro principio, el principio de eficiencia. El principio de eficiencia es un principio que nace del derecho económico, o más bien de las ciencias económicas,
y de las ciencias ingenieriles. Dicen los ingenieros en una sola frase que ser eficiente es hacer mucho con muy poco, ¿verdad? Es utilizar la menor cantidad de recursos para hacer la mayor cantidad de obras. Visto en contratación pública, por ejemplo. Si tenemos recursos económicos limitados, porque la administración pública siempre tiene menos dinero que obras, tiene que hacer el mejor uso y la mejor gestión de esas obras, incluso en la selección del objeto contractual, ¿verdad? Entonces, pensemos ahorita, no sé por qué se me ven tantos ejemplos tecnológicos. Resulta que una administración, hablemos de una junta de educación, va a hacer la contratación para un equipo, contratar equipos de seguridad para la escuela, para una escuela. Entonces, esos equipos de seguridad hicieron el cartel y pusieron las especificaciones técnicas para un sistema de cámaras. Pero resulta que las cámaras que están poniendo no son las más eficientes, porque esas cámaras, resulta que para poder funcionar requieren mucho equipo, requieren además mucho cable, requieren electricidad y requieren una serie de elementos que tal vez no las hacen tan funcionales. Cuando hay otra tecnología que con menos dinero hacen exactamente lo mismo, cubren exactamente el mismo rango, entonces se puede discutir el cartel diciendo a la administración, que nosotros creemos que podemos tomar un camino diferente, adquiriendo este otro equipo que mejoraría la eficiencia de los recursos públicos. Siempre que creamos que una contratación puede mejorarse y que puede garantizarse un mejor uso de los recursos públicos, estamos hablando del principio de eficiencia, perdón. Entonces, eso también es un elemento a discutir cuando estamos analizando el cartel. Cuando estemos analizando ese pliego de condiciones, ese cartel, a través del recurso de objeción, podemos recurrir al principio de eficacia. Luego está el principio de transparencia. El principio de transparencia yo creo que es el que necesita menos explicación, pero es el más difícil de poner en práctica. Como que las administraciones públicas les cuesta mucho poder documentar lo suficiente para que siempre se vea muy transparente. Pero la transparencia se logra a través de la trazabilidad y a través de la rendición de cuentas. En esto ha venido a apoyar mucho ahora el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. En el tanto, toda la información está en línea, toda la información se puede ver, se puede acceder, y esto ha venido a aumentar muchísimo la transparencia en las compras públicas. Luego está el principio de libre competencia. Ojo, ¿qué es el principio de libre competencia? Porque aquí siempre hay algunas ambigüedades al respecto. La gente piensa que cuando en compras públicas se habla de libre competencia, significa que ante la adquisición o la posibilidad de adquisición de un medio de servicio que promueve una institución contratante, todo el mundo debería poder competir. Bueno, eso es entre comillas. Hablemos, por ejemplo, de esta municipalidad que teníamos de ejemplo hace un rato, que necesita comprar un vehículo para ir a hacer inspecciones, para que se puedan ir a todos los lugares del cantón, que son lugares rurales. Y entonces va a establecer, esta administración es muy, muy, muy competente, entonces pone el cartel que lo que ocupamos son pickups, porque tiene que ser pickup, porque tenemos que transportar a los inspectores y tenemos que transportar un montón de equipo y carretillos, y a veces hay que transportar sacos de cemento, y entonces el vehículo que ocupamos es un pickup. Entonces el cartel dice que vamos a vender, vamos a comprar un pickup, que la institución pública lo que va a comprar es un vehículo tipo pickup, ¿verdad? Y que además no es cualquier pickup, tiene que ser un pickup doble cabina, ¿verdad? Porque necesitamos jalar carga y necesitamos también transportar personas. Entonces tiene que ser un pickup doble cabina. Y además el pickup tiene que ser color celeste, porque es el color favorito del alcalde. Y entonces sale ese cartel, se publica ese cartel. Entonces habrá alguno que diga, no, ese cartel me impide la libre competencia, porque resulta
que yo tengo un pickup que efectivamente es doble cabina, y tiene un motor competente y todo, pero solo tengo en color blanco. Y nada sirve realmente que el pickup sea azul. No existe, no hay un buen argumento, no hay argumento, no existe un argumento racional, no hay una toma discrecional de decisión en razón al interés público para que el pickup sea celeste más que le guste al alcalde. Entonces, eso me impide la libre competencia. Entonces, efectivamente, esa discusión a través del recurso de objeción es completamente válida y habría que modificar el cartel para quitar que esto de que el cartel sea, que el pickup sea color celeste. Pero resulta que llega otro oferente y dice, no, un momentito, pero a él le quitaron que sea celeste. Yo tengo un pickup que no es doble cabina. Yo vendo un pickup sencillo, pero si a él le mejoraron el cartel para que pueda participar, yo quiero que también mejoren el cartel para yo poder participar. Pero entonces la administración ahí sí tiene la capacidad de decirle, bueno, muchas gracias por su interés, pero lo que usted está pidiendo, si bien el cartel está impidiendo a usted la participación, es un impedimento racional, es un impedimento lógico, porque yo no voy a permitir la adquisición de un pickup que no cumpla, que no atienda las expectativas que necesita la institución para poder ir a realizar las inspecciones, a realizar los trabajos, transportando a todo el personal que necesito. Porque son cuadrillas de 4 y no podría transportarlo en un pickup que no tenga doble cabina. Eso es por dar algún ejemplo, pero imaginemos que estamos hablando de medicamentos. Vean qué delicado, ¿verdad? Entonces resulta que la caja saca un cartel donde dice que vamos a comprar unas pastillas para atender a todos los pacientes diabéticos del país. Es una compra muy grande de pastillas y tiene que ser este componente farmacéutico, pero además necesitamos todas las bioequivalencias y los estudios de bioequivalencias y de garantías y esto, ¿verdad? Y entonces llegará algún vivillo diciendo, ves que ustedes no me dejan competir porque resulta que ustedes están pidiendo que tengamos al menos 5 años de pruebas en laboratorio, 10 años de pruebas del medicamento. Y el medicamento salió el año pasado y no me dejan competir. Entonces, eso no es libre competencia, ¿verdad? Porque ahí el impedimento que pone el Estado a través del cartel es racional, porque lo que está buscando la caja con subir la barda, con establecer ese requisito de admisibilidad, con establecer esa necesidad de experiencia, es garantizar que el medicamento que luego le va a dar a las personas, a los asegurados, es un medicamento seguro, ¿verdad? Es un medicamento que no va a poner su vida en riesgo. Entonces esa libre competencia existe en las compras públicas, pero no es plena. ¿Qué hablamos de libre competencia? Entonces, para resumirlo bien claro, es que no deben existir elementos en el cartel que limiten la competencia sin ser necesarios. Todo lo que no sea necesario, que esté limitando la competencia, puede ser discutido, pero si la administración establece racionalmente que ese lineamiento, ese requisito es necesario de manera razonada, pues se queda. Pero entonces la comunidad también puede discutir esto y lo puede discutir a favor, ¿verdad? En esto les cuento, por ejemplo, que hay una asociación de pacientes organizada en el país donde le ha discutido a la caja más bien hacia arriba, diciéndole, vea, estamos de acuerdo con la libre competencia, pero tienen que subir un poquito más la barda, tienen que garantizar mejor la calidad de los medicamentos, porque no nos la queremos jugar con medicamentos genéricos, queremos medicamentos que aunque se llamen igual, saber que de verdad van a atender bien la salud de los pacientes. Entonces, esto ha pasado y se tiene esas experiencias. Y ahora sí, para atender la pregunta del caballero que nos preguntaba, vamos a llegar al principio de publicidad. Con respecto al principio de publicidad, hay que entenderlo en dos dimensiones. El primero, la dimensión de acceso a la información, pegado a la transparencia.
los procedimientos de compras públicas son públicos. Quiere decir que cualquier interesado, cualquier ciudadano, sin necesidad de ser empresario, sin necesidad de absolutamente nada, puede acercarse a la institución pública y ver lo que ha comprado, lo que planea comprar y lo que está comprando a través de sus procedimientos, a través de sus expedientes, ya sean físicos o digitales. SICOP tiene en línea para que los ciudadanos puedan acercarse y ver los procedimientos. Y la intención es que con la modificación a la ley todavía haya más información pública. Pero incluso los que tienen las instituciones públicas que aún compran en papel, de igual manera, se les debe garantizar a los ciudadanos el acceso a esa información, ¿verdad? Que todos puedan acceder a todos los documentos que existen. Eso por un lado. Pero hay otra dimensión de la publicidad y es la promoción que hace el Estado para que participen en los procesos de licitación. Voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver de hoy en 8. Resulta que el Estado llega, la institución pública, tiene identificado lo que va a comprar, hablemos las computadoras, tiene el cartel listo, ¿verdad? El cartel donde dice, bueno, yo quiero que las computadoras tengan estas y estas características, ¿verdad? Y ahora necesito que los oferentes, es decir, el mercado, conozca esta necesidad. Entonces, publico el cartel. Entonces está el principio de publicidad. No hay máximos en publicidad. Todo lo que se le puede dar de publicidad, tal vez para responderle al compañero que preguntó, es necesario y beneficioso, porque partimos del hecho que la institución pública, entre más ofertas tenga, entre más posibilidades de dónde elegir tenga, mejor. Entonces, para ver un poquito lo que dice actualmente la ley, una contratación directa puede trabajarse actualmente invitando al menos 3 posibles oferentes, ¿verdad? Pero que sean posibles realmente, ¿verdad? Si voy a comprar, por ejemplo, laptop, ¿verdad? No voy a invitar a una empresa que se dedique a la venta de laptop y a 2 carnicerías, no, pero voy a invitar a 3 empresas que se dediquen a la venta de laptops. Pero igualmente, si quiero invitar no a 3, sino invitar a 10, puedo invitar a 10, ¿verdad? Si es una licitación abreviada, tengo que invitar al menos 5 posibles oferentes, y si es una licitación pública, tiene que incluso publicarse en la Gaceta. Ahora, por medio de las plataformas de compras es mucho más fácil, porque un solo proceso de contratación, qué sé yo, si voy a comprar las cámaras de vigilancia que hablábamos hace un rato, yo puedo decirle al sistema, invíteme a todos los que estén en el Registro Nacional de Oferentes en venta de laptops. Entonces no invita ni a 1, ni a 2, ni a 3, invita a 30, 40 posibles oferentes. Y esto va a ser muy beneficioso porque no voy a tener 1 o 2 ofertas, voy a tener un montón de ofertas. Entonces, como tengo muchas ofertas, aumenta la posibilidad de poder encontrar la que tenga el mejor precio. Porque entre más oferentes existen, hay más competencia entre ellos y por lo tanto hay mayor guerra de precios, ¿verdad? Entonces, el cliente, en este caso el Estado, es el que resulta beneficiado. No sé si el señor quedó satisfecho tal vez con esa consulta, la consulta del señor. Tal vez ahí a ver si me ayuda a verificar porque no estoy pudiendo ver el chat. Este, Fernando, más bien teníamos una, de hecho, don Robert dice, excelente Fernando, me quedó claro. Eh, Nada más déjeme retomar Otras consultas. una pregunta que habían hecho por acá. Uh-huh. Dicen, saludos, podría ser esa consulta. ¿La publicidad en una contratación directa en juntas escolares se hace por invitación o se debe colocar el anuncio en periódicos, gaceta o redes? Eso lo pregunta don Ademar Azofeifa. Una contratación directa. Correcto. Ok, una contratación directa puede invitarse por medios privados, es decir, puedo de mi registro de oferentes, yo puedo invitar, yo institución, ¿verdad? Yo junta de educación, etcétera,
tengo que tener habilitado un registro oferente donde cualquier persona que esté interesada pueda inscribirse, cualquier empresa que venda servicios o bienes puede acercarse y inscribirse en ese registro. Entonces la institución compradora va a tomar de ese registro al menos 3, pero podrían ser todos, o solo 3, o solo 5, ¿verdad? Lo importante es que no siempre sean los mismos 3 o los mismos 5, sino que si no va a invitar a todos, que les dé rotación. Y puede invitarlos de manera directa, tal vez por correo electrónico o por un fax. Las instituciones que todavía usen fax, pero normalmente por correo electrónico, se les envía el cartel que establece las reglas del proceso de contratación. Si además de eso quieren publicarlo, por ejemplo, en una pizarra informativa, en un periódico local o en la Gaceta, pueden hacerlo. No es requisito indispensable, pero el exceso de publicidad nunca es un problema. Como le decía, no es un máximo, no tiene un techo, pero puede ser menor. Fer, a ver si podemos retomar tal vez un comentario pequeñito sobre la contratación por demanda, que lo pregunta Patricia Rodríguez. Ajá, sí, ahí lo tengo pendiente, por supuesto. Ah, bueno. Sí, sí. Ok, ya casi llegamos a eso. Y, y llegamos a el último principio, que es el principio de buena fe. Hay muchos principios más, pero por lo menos estos 5 son los más importantes en las compras públicas. El principio de buena fe es parte del hecho de que tanto compradores como vendedores están actuando sin malicia, que todos están en procura de velar sus intereses, pero sin generar un daño. Es decir, el Estado sale y pone un cartel sin trampas, buscando que no tenga trampas, que los oferentes presentan ofertas sin trampas, ¿verdad? Entonces, eso se trata del principio de buena fe. Entonces, esos principios, el de buena fe, el de publicidad, el de libre competencia, el de transparencia, el de eficacia y el de eficiencia, son esos principios constitucionales que nos sirven para interpretar, para orientar, para integrar, para cuando vamos a analizar el cartel. Cuando analizamos el cartel y vemos que hay algo que no está bien, que no nos suena bien, si yo soy parte de la comunidad, parte de una junta de educación, si yo soy parte de un ente decisor inclusive, me parece que doña Patri en su gestión pública como miembro del consejo a veces es parte del ente decisor, y ve que algo del proceso de contratación no calza, no suena, no está funcionando, lo primero que tiene que hacer es pensar todo esto a la luz de los principios de contratación y de ver qué es lo que no está encajando, cuál de estos principios es el que no está sonando bien. Qué raro, es que resulta que esta actividad que se está haciendo parece, y es que normalmente funciona así, como que uno empieza a ver el panorama y siente una espinita y dice, qué raro, eso no me suena. No me suena que esté comprando esto porque no me parece que es lo que realmente necesita mi comunidad, no me parece que es realmente lo que necesita mi institución o lo que lo que va a solucionar realmente la necesidad de mi comunidad. Entonces son muy importantes y luego vamos a ver más adelante cómo esos principios me van a servir para discutir a través de el recurso de objeción. Y ya llegaríamos al tema 3, que es el ciclo general de la licitación, que ya esto lo empezaríamos a ver la próxima semana. La idea es tener 2 conferencias cortitas, porque yo sé que el tema es bien pesado, hoy vimos un montón de información, y esa información, pues, se quiera o no, pues, bastante técnica, ¿verdad? Y para aquellos que no están, pues, cercanos a la contratación pública, pues, puede resultar abrumador atascarlos con mucha documentación. Entonces, nada más para finalizar, contarles un poquito qué es la contratación según demanda. Vamos a ver. Voy a volver un poquito de Filminas. Aquí vemos los tipos de licitación. Una cosa son los tipos de licitación y otra cosa son las modalidades de contratación. Ok, voy a explicarme lo que acabo de decir. La contratación, yo escojo
si voy a hacer una licitación pública abreviado de escasa cuantía, con vista a la cuantía o al monto presupuestario que yo tengo. Eso me va a decir qué voy a elegir, ¿verdad? Por cuál mecanismo de licitación tengo que tramitar. Ya dijimos que entre más alta la cuantía, entre más caro es el objeto de contratación, más riguroso es el proceso. Que si es carísimo voy a usar una licitación pública y si es menos caro, voy a usar una contratación de escasa cuantía, una contratación directa. Entonces, para ponerlo en ejemplos, con todo lo que hemos venido trabajando, con el principio de publicidad, si ves una contratación directa de escasa cuantía, basta con invitar a 3, ¿verdad? Y dar 1 o 3 días para recibir, 3 o 5 días para recibir ofertas. Pero si voy a hacer una licitación pública, ¿verdad? Yo no puedo invitar a 3 participantes y dar 3 o 5 días para recepción de ofertas. Resulta que tengo que invitar a un número mayor de participantes y dar un plazo muchísimo mayor de recepción de ofertas. Entonces ahí ya no son 3 días, voy a dar 15, 22 días, un mes, porque el objeto de contratación es muy complejo de preparar la oferta, porque voy a pedir que me liciten, por ejemplo, una planta hidroeléctrica, y eso, por más cargas que sean en el equipo de ingeniería de las empresas, pues requiere sentarse, afinar bien el lápiz y tardar varias semanas sentados en la mesa para sacarle punta al lápiz y dejar bien clara una oferta. Entonces, esto es el tipo de licitación, pero no es la modalidad de contratación. La modalidad de contratación es otra cosa, es cuál es el tipo de contrato que yo voy a desarrollar entre las partes. Es decir, yo como institución pública tengo diferentes opciones y esto es más o menos lo que hablábamos hace un rato con el tema de discrecionalidad. Yo tengo la posibilidad o la discreción de tomar decisiones como Estado. Por ejemplo, vamos a contratar, soy el Banco de Costa Rica ahora. El Banco de Costa Rica utiliza mecanismos de contratación pública. Y entonces, a todos los bancos, cada vez que abre una sucursal, tiene que ponerle a la sucursal equipo de impresión, porque se imprimen documentos en cada sucursal, aunque sea de esas pequeñitas que tienen 2 o 3 personas, ocupan un equipo de impresión. Entonces puede tomar, a través de la documentación, del razonamiento, puede tomar varias opciones. Una opción, por ejemplo, sería que cada vez que se abre una sucursal, sacar un concurso, una contratación directa, puede ser una sola contratación directa, para atender las necesidades de esa sucursal, ¿verdad? Y decir, voy a comprar una laptop, una impresora, perdón, con estas características para la sucursal que vamos a abrir en este centro comercial. Eso sería una opción discrecional, ¿verdad? Decir, vamos a irnos por este camino. Pero otra opción sería diferente, decir, como es normal que abramos varias sucursales en el año, vamos a hacer una sola contratación bajo una modalidad que se llama según demanda. ¿Qué según demanda es? Yo estimo cuánto voy a necesitar de un bien o servicio, lo pongo en un concurso, pero no me obligo a comprar un mínimo ni un máximo de ese bien o servicio. Entonces, tanto se conoce la capacidad de acción del Banco de Costa Rica. Ellos ya saben, ya conocemos cómo trabajamos, sabemos que todos los años abrimos de unas 10 a 15 sucursales nuevas. Entonces vamos a sacar un proceso de contratación según demanda, donde desde el principio del año vamos a contratar una empresa. Es más, la vamos a contratar por 3 años para que durante los siguientes 3 años, cada vez que ocupemos una impresora con esas características, nada más la llamamos y no la vaya a poner. Entonces ya queda contratada desde el principio. Desde el principio hay que contratar a las 15 impresoras. No, pero queda contratada la posibilidad de que cuando sea necesario
ellos la brinden. Eso es la contratación según demanda. Tiene un montón de aristas y bemoles bastante interesantes y que quedarían suficientes para hablar otra media hora, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que las contrataciones según demanda se pueden autolimitar, porque si yo no le pongo un límite de cuantía a una contratación según demanda, yo tengo que hacerla siempre por medio de una licitación pública, que la licitación pública es la mayor cuantía, pero yo puedo decir en el cartel, bueno, voy a comprar todas las computadoras, todas las impresoras que me alcancen durante esos 3 años que tengo proyectado el concurso, siempre y cuando la suma de esas impresoras que compre no supere el monto de la licitación abreviada. Entonces ya no lo tengo que tramitar como una licitación pública, sino que lo tramito como una abreviada. O lo mismo podría podría autolimitarla para que se comporte como una contratación por escasa cuantía. Y bueno, de eso hay un montón de aristas súper interesantes que se podrían ver. Pero eso es una modalidad de contratación y en modalidades hay un montón. Está la entrega según demanda, está la entrega en consignación. Por ejemplo, si yo soy la caja, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, las prótesis las puede comprar en consignación. Las prótesis las tiene ahí en la mano, en anaqueles dentro del hospital, pero no son propiedad de la caja, sino son propiedad del proveedor. Pero en el momento que la caja la necesita, nada más va, la agarra y le ponemos la prótesis al paciente. Mientras no la use, la responsabilidad de la caja nada más es pues, custodiarle. Y en el momento que la usa, la responsabilidad de la caja es pagarla, ¿verdad? Entonces, esta es una modalidad adicional, la modalidad de consignación. Hay otro montón, está los leasing o los arrendamientos operativos, los arrendamientos financieros. Hay N cantidad de posibles contratos. Están los BOTs también. Bueno, N cantidad de modalidades que podríamos sacar un día también para hablar de ellos, pero que se salen un poquito de los límites que alcances de esta presentación, que yo creo que llegaría hasta aquí para no Perdón, cansarlos más. nada más tenemos 3 preguntitas. Claro, por favor. A ver si las podemos acelerar y no hacer muy largo. Perdón, voy a leer primero un par de comentarios y Claro, después ya voy a proceder con la parte de las preguntas. claro. Dice Rigoberto Morales, muy importante que las empresas del Estado justifiquen claramente la decisión de adjudicación para que no quede duda de la decisión tomada. Dice Ginette Gray Cotto, creo que para la administración es positivo que hayan más ofertas. No obstante, esto arriesga que también posteriormente hayan más apelaciones, lo que normalmente retrasa mucho los proyectos. Voy a darle la palabra ahora a don Ademar, ay, qué pena, se me acaba de olvidar, don Ademar Azafeifa, que él sí quiere hacer una pregunta, entonces vamos aquí a... Tal vez ahí para hacer, antes de eso, comentar sobre los comentarios. Así, brevísimo, don Rigoberto tiene toda la razón. La idea, la administración pública tiene la obligación de documentar las razones por las que selecciona un proveedor y si no lo hace, esa decisión es cuestionable por medios correctos. Y a doña Ginés también, efectivamente, al aumentar el número de participantes, aumenta el riesgo de recursos y el riesgo de retrasos. Y esto es algo que los proponentes de la nueva ley o del proyecto de ley lo tienen identificado y lo que se pretende es que una vez que salga esta ley, sea emitida, se puede recurrir, pero si usted recurre temerariamente, como suele suceder ahora, tiene consecuencias económicas, entonces se va a limitar mucho esto a futuro. Nada más eso sería. Creo que don Ademar tuvo algún problema con la conexión que no lo veo, pero bueno, vamos... Ah, bueno, es que aparece como Robert. Robert Azofeifa. Ah, disculpe, qué pena.
Entonces vamos a habilitar el micrófono. Robert. Y Robert, ya sería que... Buenas. Buenas. Bueno, en realidad son varias consultas. La primera es obligatorio un registro de oferentes, ¿verdad? Y la segunda es un caso hipotético. En una contratación directa de menor cuantía por oferta, hay varios oferentes. Se hace el cartel, ¿verdad? Pasa el tiempo de apelación, se da un empate, ¿verdad? De acuerdo al criterio de ese empate, se establece una rifa con un notario público. De acuerdo al cartel, en la rifa están los miembros de la junta con el abogado de una junta educativa. Se presentan 3 de 5 miembros. El abogado hace la rifa, gana uno de los oferentes, los notarios, ¿verdad? Y los demás apelan a la nulidad del proceso. ¿Es eso posible? Pese a haber pasado el tiempo de apelar al cartel. Ok, voy a responder las dos preguntas. Primero, sí, es necesario que las instituciones tengan su registro de oferentes, es importantísimo. Tiene que estar activo, tiene que estar rotándose además. Si no lo tienen, porque muchas instituciones, microinstituciones, digo yo, cuando son, por ejemplo, juntas de educación o con comités de deportes o instituciones de este tipo, tienden a no tener muy organizado esta parte, pero es muy importante que las tengan, que vayan construyendo su registro de oferentes o que utilicen tal vez vincularlo a través de un convenio con las municipalidades del cantón o similar. Es importante que existen el registro de oferentes. Y que inviten a la comunidad a que las empresas de la comunidad se inscriban. Dos, el ejemplo hipotético, pues se escucha como esos casos de la vida real, ¿verdad? Que nos topamos muy a menudo. Si usted me pregunta si pueden objetar el cartel, no. Ya el cartel, hay un tiempo específico para la objeción del cartel. El recurso de objeción es él es el instrumento legal con el cual se discute con la institución pública que promueve la contratación, pero va a discutir únicamente el cartel durante el primer tercio del periodo de recepción de ofertas. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana con más calma. Pero después, cuando el cartel queda en firme, ya ese es el cartel y punto. Y si usted quiso participar, participa con las reglas que están y ese cartel es el reglamento y se acabó. Ahora, eso es el, el recurso de objeción, pero está el recurso de apelación y el recurso de revocatoria. Esos recursos no son contra el cartel y no son contra el acto final, o sea, contra la adjudicación. Contra la adjudicación, para aquellos que no están tan cerca de la contratación administrativa, es la decisión de compra, la decisión final. Cuando la administración o la institución pública llega y dice al final, después de hacer todo el proceso, decido contratarle a fulanito. Esa decisión se le tiene que notificar a ese fulanito y a las empresas perdedoras también. A aquellas empresas que no resultaron adjudicadas, se les tiene que notificar. Y a partir de esa notificación, existe un plazo, dependiendo si es una contratación directa, una licitación abreviada, una licitación pública, existe un plazo mediante el cual, durante el cual más bien, los participantes que no resultaron conformes pueden objetar o pueden más bien apelar, impugnar, para decirlo en términos generales, impugnar ese acto final, esa decisión. En ese momento que impugnan la decisión, le toca a la administración pues estudiar el recurso, estudiar si es admisible, si lo presentó en tiempo, si lo presentó por las razones correctas y resolver al respecto. Ya sobre ese caso, si estaban 3 o 5, tendría ese ejemplo hipotético, tendríamos que convertirse en un ejemplo más específico, porque habría que ver qué decía la literalidad del cartel. Porque volvemos a lo mismo, como el cartel es un reglamento,
tienen que interpretarse como un reglamento y interpretarse a la luz de los principios de la contratación pública. Al punto de que si el cartel no establecía muy claro esto y el reglamento de la ley de contratación administrativa no lo establecía muy claro, habría que analizar la situación con vista a los principios de eficiencia y eficacia, ¿verdad? Porque si era un empate y se echó a rifa y hay un ganador y no hay ningún elemento necesario para donde se ponga en duda la veracidad de esa rifa, ¿verdad? Indiscutiblemente podría sonar como algo válido, pero no podría dar un criterio muy específico sin leer bien la documentación. Y basándonos que es un caso hipotético, pues habría que dejarlo hasta ahí. Don Fernando, Sí, señor. otra consulta es que hay direcciones regionales en este país que hay empresas que se vuelven monopolios, ¿verdad? En el sentido de que le venden a la mayoría de centros educativos. Cuando vos hablabas del principio de publicidad, cualquier persona puede tener acceso a lo que se paga por, o sea, a los precios de los productos Sí, que señor. compran los centros educativos. Sí, señor. No, cualquier persona, pública, privada, ciudadano, adentro, afuera, cualquiera, tiene la posibilidad de preguntar lo que se ha comprado, en cuánto le ha costado lo que se ha comprado, qué se está comprando y cómo hace los procesos, e incluso lo que se llama el plan de compras, que es lo que se planea comprar. Porque las instituciones públicas o los entes compradores deberían tener al principio del ejercicio presupuestario o de ejecución presupuestaria, deberían tener claro qué es lo que van a comprar en todo el año. Y eso se llama plan de compras, entonces se podría identificar, y eso para los empresarios es muy importante también para poder planificar sus ventas. Y eso es información que es de carácter público. Y para los ciudadanos, que es el objeto de esta charla, también es importante. Nosotros podemos acercarnos a las instituciones públicas que atienden nuestras necesidades, ¿verdad? Revisar esos planes de compra y, por ejemplo, si es ambiguo, pues preguntar y cuestionar, ¿verdad? Es decir, es que aquí dice inversión en parques, pero yo quiero saber si si aquí está contemplado el parque de mi comunidad. Yo quiero saber si aquí está en el plan de inversión de este año, ¿verdad? Y eso tiene que tener ese nivel de detalle y este nivel de respuesta para los ciudadanos. Es que, don Fernando, cuando uno ve ahora que los consejos municipales son totalmente por Facebook y uno ve que se eligen juntas que no fueron propuestas por la administración de los centros educativos, ¿verdad? Y hay gente que inclusive ha sido sacada de juntas y demás, y uno se preocupa, ¿verdad? Además cuando ve empresas que son monopolios, ¿verdad? En algunos lugares del país. Otra cosa, las empresas pueden ser vitalicias. ¿Las qué? No, las empresas que ofrecen servicios pueden estar 10, 15 años vendiéndole los servicios a un mismo ente. Ok, tal vez ahí contesto esta pregunta para poder seguir luego con la pregunta de la otra persona que también estaba interesada. La ley establece plazos máximos para que exista una empresa contratada. Es decir, yo puedo sacar una licitación pública o un proceso licitatorio público, ya sea licitación pública, abreviada o con producción directa, por un periodo determinado. Hay un máximo establecido por ley. Pero si una vez que termina ese periodo, yo vuelvo a sacar un concurso y vuelve a ganar la misma empresa, no hay ningún impedimento. Lo que no puedo hacer es contratar una sola empresa en un solo proceso y mantenerla por más años de lo que me permite la ley. Con eso terminaríamos esas preguntas y no sé si me parece, don Roger, que había otra persona interesada. Sí, es de doña Patricia Rodríguez. Son varias y tal vez a ver si la podemos ir redondeando ya para hacer. Cuando se nos dice que la invitación se les cursó a 1.500 oferentes mediante SICOP, esas supuestas invitaciones no son dirigidas sino generales.
Es una pregunta. La otra es que quién certifica la experiencia del oferente, que si es la entidad contratante o el oferente mediante un tercero. Y lo último sería explicar otras garantías diferentes a la de participación y cumplimiento, como las garantías colaterales de dinero, seguros. Ok, perfecto. Em, las tres preguntas se las respondo. Eh, Vamos a ver, la primera, si las invitaciones que hace SICOP son directas o generales. Em, Cuando yo estoy en SICOP, cuando yo estoy operando SICOP y soy la administración, y yo voy a hacer una invitación, hay líneas donde hay muchos proveedores inscritos. Por decirle algo, en venta de útiles de oficina hay cientos de oferentes inscritos. En ventas de equipos tecnológicos hay cientos de oferentes inscritos. Eh, entonces, esto ha sido muy positivo para la administración, principalmente si son carteles que ya han sido muy probados. Cuando son carteles que ya han sido sacados varias veces, porque todos los años o cada 2 años la administración compra lo mismo, y ya son carteles que son seguros, que ya sabemos que no son carteles que van a recurrir, que ya sabemos cómo se presentan las ofertas, que ya sabemos cómo reaccionan los oferentes. Es muy cómodo en estos casos invitar a toda la masa de proveedores inscritos. ¿Qué es lo que le llega a los chicos del frente, a la acera del frente, a los oferentes, a los vendedores? Lo que les llega es un comunicado digital, muchas veces un correo electrónico, algunos tienen asociados, que creo que a sistemas de mensajería telefónica, que les dice, la municipalidad de Heredia está sacando un concurso para la compra de papel para todo el año, ¿verdad? Entonces, sí, sí es probable que a 1000 y pico de oferentes les llegara esa invitación a sus cuentas de correo. Eso sí es probable. Esa era la primera pregunta. La segunda, don Roger, tal vez para, si me le recuerda, el tema. Sí, el tema es que quién certifica la experiencia del oferente, Ajá, que ya, si ya. la entidad contratante o el oferente mediante O un un tercero. tercero. Ujú. Bueno, hablábamos hace un rato que el cartel es el reglamento específico de la contratación. Entonces, cada contratación va a establecer, a través del reglamento, cuál va a ser el mecanismo para eh, a garantizar elementos como la experiencia. Vamos a ver, la experiencia o la solicitud de experiencia por parte de la administración pública tiene que ser razonada. Y esto da también para otra conferencia completa. Por ejemplo, eh, si yo voy a contratar, eh, pensemos un caso, vamos a ver, la construcción de aceras de una municipalidad. Voy a contratar una empresa que me construya aceras, ¿verdad? Porque necesitamos una cuadrilla, no alcanzan las de la MUNI, ocupamos una empresa especializada para la contratación de aceras. Resulta que en el país, de verdad, pueden haber cientos de empresas capaces de hacer aceras, ¿verdad? Este, pero obviamente yo municipalidad no voy a permitir, eh, por más barato que me oferte fulanito, no le voy a adjudicar las aceras a fulanito, si fulanito nunca en la vida ha tenido experiencia en construcción, toda la vida se dedicó a, a la venta de centrales telefónicas y ahora me presenta oferta. Entonces, yo limito la participación de esos oferentes así medio ocurrentes a través de requisitos de admisibilidad como es la experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, la administración tiene que sentarse a darle cabeza de cuál es la experiencia necesaria. Bueno, ¿cómo vamos a garantizar esa experiencia? ¿Cómo nos vamos a garantizar de que ese oferente eh, es un buen oferente, de que ese oferente tiene la capacidad por su historial eh, la, eh, empresarial de hacer las aceras bien y por lo tanto no poner en riesgo los fondos públicos, porque cuando hablamos de experiencia en un cartel, lo que queremos hacer, traducido a principios rectores de la contratación pública, lo que queremos hacer es un buen uso de los fondos públicos. Es hacer un uso eficiente
y eficaz de los fondos públicos a través de establecer límites de participación. Entonces, si yo digo, bueno, que tenga al menos 2 años de experiencia como en construcción, ¿verdad? Eso podría ser razonable. Pero habrá otro que diga, no, es que razonable son 3 años. Bueno, todavía 3 años es razonable. Pero ¿qué pasa si un oferente llega, un cartel establece un requisito de admisibilidad de experiencias para hacer aceras y de 10 años de experiencia o 20 años de experiencia? Pues puña, a partir de 2 años, después de 1 año, 2 años de hacer aceras, probablemente usted ya conoce todo lo necesario eh, para hacer aceras, ¿verdad? Entonces, tiene que ser racional. Y ahora, el cómo acreditar esa experiencia, eh, cada caso va a ser distinto. Por ejemplo, en la compra de aceras, yo le podría decir que sería muy conveniente y que los oferentes me presenten información de otras ventas, ¿verdad? Que sean otras instituciones públicas, compradoras, públicas o privadas, que me certifiquen a través de documentos que les realizaron aceras, qué sé yo, aceras de al menos tantos metros, con al menos tantas capacidades durante los últimos tantos años. Y al menos necesito 5 cartas de eso. Bueno, eso podría ser una opción, pero yo también le podría decir, bueno, que esas aceras estén debidamente declaradas ante el colegio del CEPIA, ¿verdad? Porque el CEPIA, como ente regulador, puede garantizar la experiencia del profesional o incluso de las empresas, porque las empresas pueden, a nivel de CEPIA y a nivel de construcción, pueden acreditar la experiencia. Entonces ahí sería un tercero quien acredita la experiencia. Pero también podría ser hasta un tercero privado, porque en alguna situación, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo necesito comprar eh, algo de software muy tecnológico y necesito que la empresa, normalmente los software se venden a través de resellers, de revendedores, ¿verdad? Entonces, yo necesito que casa matriz, digamos, voy a comprar un software muy especializado, que solo existe esta marca de software, solo existe este software que me va a ayudar a atender mi fin público. Digamos que es el software XT, y el software XT solo lo hace la empresa Mega Software, pero no lo vende la empresa Mega Software, sino que la venden un montón de distribuidores en el país y en el mundo entero, ¿verdad? Entonces yo pido en el cartel que Mega Software, que es la productora del software, le certifique a los diferentes vendedores para que me lo pongan como parte de su oferta, cuál es la experiencia que tienen en cantidad de horas o cantidad de clientes que atienden en la venta de este software, porque no solo la venta, sino el mantenimiento, el servicio postventa, ¿verdad? Entonces, la gama y la posibilidad de formas en que se acredita la experiencia es muy vasta. No podríamos limitarla a solo una visión, sino que siempre hay que ver el objeto contractual, el mercado y ver cuál es el mecanismo más eficiente desde el punto de vista de los principios de contratación, es decir, desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de la eficacia y sin que eso sea una limitación al principio de libre competencia. Y la tercera pregunta, si no mal me equivoco, es sobre las garantías. Y esa pregunta, pues sí, yo creo que creo que la voy a dejar para la próxima semana porque está muy ligado a los temas que vamos a ver. Sí existen muchas garantías adicionales. Está la garantía de participación, la de cumplimiento, está la garantía de buen funcionamiento, está la garantía de bien y servicio, ¿verdad? Estamos, digamos, hablando de estas 4 garantías y cada una se puede expresar de diferentes formas, ¿verdad? A través de diferentes instrumentos financieros. Entonces, Perdón, vamos a aprovechar ya la última, ahora sí, qué pena. sí. Lo que nos preguntan es, ¿qué pasa con las empresas que en el cartel dan un precio, pero cuando se revisa se ha pagado más de lo que dijeron que iban a vender? Ejemplo, en suministros de oficina.
O sea, parece como que en el cartel dan un precio, pero cuando se hace una revisión del expediente de la compra, parece que se ha pagado más de, del precio, entiendo, que se iba a vender. Entonces, que digamos, como por ejemplo, en suministros de oficina. Claro, con mucho gusto. Bueno, así es, la pregunta de golpe uno quisiera responder de que los precios son firmes y definitivos según la ley. Usted no, usted, ya sea administración pública o empresa proveedora, una vez que queda adjudicado el cartel, los precios quedan contratados y esos son los precios que se van a regir a través del tiempo, ¿verdad? Pero cuando usted me habla de suministros de oficina, me hace pensar de que es una contratación según demanda, como la que estuvimos hablando hace un tiempo, ¿verdad? La contratación según demanda son contrataciones que normalmente se sostienen en el tiempo, en el plazo, porque la idea es solucionar porque la idea es solucionar el, el, la necesidad no solo en el momento, sino durante un buen tiempo. Entonces pensemos que en el año 1, ¿verdad? Cuando se hace el proceso de licitación, se reciben los precios eh, de todos los oferentes y se adjudica una lista de precios a la empresa proveedora. La idea es que a partir de que queda adjudicada la empresa proveedora, cada vez que la institución pública necesite algún suministro, según demanda, según la necesidad, le va a pedir a la empresa proveedora, bueno, tráigame tantas cajas de papel, tantas cajas de, de tinta, tantas cajas de files, etcétera, ¿verdad? Eso va a sostenerse en el tiempo. Pero resulta que los precios de mercado no se sostienen en el tiempo. Hay inflación, por ejemplo. Entonces, la ley sí reconoce la posibilidad de hacer actualizaciones del precio. Pero esas actualizaciones se hace a través de tablas y a través de fórmulas matemáticas, que incluso la misma Contraloría General de la República tiene disponibles, ¿verdad? Para que haya cierta, se llama equilibrio económico, y eso es parte de los principios de contratación. Yo les hablaba que no solo eran estos 5 o 6 que vimos aquí, hay muchos más, pero estos eran los más importantes. Pero hay otro que es muy valioso, que es el de equilibrio económico de las contraprestaciones. La utilidad que gana el proveedor es invariable, pero definitivamente los costos pueden variar en el tiempo y entonces esos costos hacen que los precios requieran algo que se llama el reajuste de precios, que es un proceso que tiene que estar sí o sí bien documentado en el expediente y que tiene que estar claro las razones por las cuales se lleva a cabo. No es a la libre, no es aleatorio, no es antojadizo. Se tiene que documentar cuáles fueron las razones que incidieron sobre el precio y las razones por las cuales se sube el precio o inclusive se puede bajar. Por ejemplo, cuando si una institución pública tiene algún precio que sea muy volátil, contratado bajo un sistema según demanda, qué sé yo, algo que sea de acero, el precio del acero sube y baja a lo largo del tiempo, entonces así como puede subir el precio de contratación, puede bajar también. Entonces, yo creo que con esto podría decirle que habría que revisar el expediente en específico para ver si estamos ante una ilegalidad o nada más ante un reajuste de precios. No sé, don Roger, si hay alguna consultita más o ya terminaríamos con eso. Yo creo que ya terminaríamos con esto. Nuevamente, agradecerle a todas las personas que han participado en este espacio. Les invitamos a que visiten nuestra página web. Ahí se les escribe en el chat www.florecercr.com. Realmente ha sido un espacio muy valioso el contar con una persona con amplios conocimientos como los tiene Fernando. Entonces, yo les invito a que no dejemos ir la oportunidad, que de hoy en 8 también nos conectemos para
hacerle otro montón de preguntas a Fernando y que cada vez vayamos teniendo más insumos para una participación ciudadana y una formación más integral. Yo creo que eso sería de parte de Florecer. Les agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo a Fernando también. Y no sé, Fernando. No, agradecerles a, a todos la participación primero y luego soportarme a mí. Yo hablo mucho y muy rápido. Entonces, yo creo que eso sería. Más bien, les agradecemos muchísimo y que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Voy a ir cerrando aquí. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Se me olvidó decirles que vamos a subirla. Vamos a Luego subir hacemos el comentario. Tal vez la próxima semana les puedo comentar y listo.